Para implementar ambos diseños de la máquina de estado finitos y el control ALU, debemos ingresar a la página TinyTapeout, en el cual podemos ingresar con plantillas de diseño, en este caso tipo Verilog. Esto para configurar lo que es un silicio o un chip de nuestra programación. Ingresamos a la plantilla y aquí le damos en la opción de Fork. En este lado nos va a pedir la cuenta de GitHub, ingresar el usuario y la contraseña y el nombre que se le quiera asignar. En nuestro caso es la FCM Persiana. Esto nos redirige a nuestra cuenta ya con el archivo forkeado. Y ahora aquí procedemos a leer los pasos siguientes, en donde dice Set up your Verilog project. Entonces debemos de agregar todos los archivos tipo Verilog en la carpeta src. En nuestro caso son 4 archivos: el top, el que controla las señales para la máquina Mealy y More. Esos 4 archivos son requeridos, pero en el top es un requisito que tenga este nombre, tt-um, luego el nombre de nuestro módulo o nuestro proyecto y el nombre de usuario. En el mero top debemos de configurar un estándar de entradas y salidas, que serían estos, donde tenemos la señal de clock, la señal de reset, que es activo en bajo, la señal enable para activar la programación, las entradas y salidas y una entrada y salida bidireccionales. En este caso no utilizamos la UIO in de 8 bits. Entonces lo ponemos dentro de estas señales para no crear interferencia entre la simulación y programación de dicha máquina. Y la señal UIO UE habilita la señal anterior para hacer entrada o salida de nuestra máquina. Para esto entonces debemos de cambiar todo el lenguaje que tenemos de System Verilog a Verilog, en donde se cambian lo que son las variables lógicas a weir o regs, dependiendo si son conexiones, variables o variables de registro. Igual los bloques always, que son de combinacionales o flip-flops. Y dentro de todo lo demás para la asignación precisa. Entonces, luego de tener esas señales y arreglos correctos de nuestra máquina, procedemos al paso 2, en donde se nos indica que debemos de editar el archivo info.yam. Eso para poder conectar el top module con los archivos, bueno, con nuestro top de control con los archivos siguientes. Entonces ingresamos al archivo y declaramos el título del proyecto, el autor, o sea, nuestra cuenta de GitHub, una cuenta de Discord si es necesaria, o si desean, la descripción de nuestro proyecto y el lenguaje en el que estamos configurando. Y si el usuario lo desea, la frecuencia a la que está trabajando nuestro reloj. Luego modificamos en donde donde debemos de especificar el top module, que es el archivo top de nuestro proyecto. En este caso, la máquina de estado finito, nombrada como tt-um-fsm- y mi cuenta de usuario. Luego declaramos los archivos principales con los que trabaja nuestra máquina y le agregamos siempre el punto V. Por último, en esta configuración debemos de declarar las entradas y salidas de nuestro proyecto, que son, en nuestro caso, cómo se va a plasmar en la placa resultante, se podría decir. Se declaran los nombres que con lo que uno se puede guiar. El tercer punto, entonces, sería modificar el archivo info.md de la descripción de nuestro proyecto. En este debemos de especificar cómo trabaja, cómo se simula y qué hardware externo utiliza. Si lo desean, no lo pueden configurar, pero es requerido para una buena práctica. El cuarto punto es adaptar nuestro test bench de nuestro proyecto. Eso se ve en la carpeta test y para más información leer el archivo readme.md. Entonces ingresamos y el paso que nos requiere es modificar el archivo makefile, en donde agregamos todos los archivos tipo Verilog, en donde está la indicación de project source. Buscamos el archivo makefile y aquí agregamos todos los archivos que nosotros utilizamos para que nuestra máquina funcione. El siguiente paso es editar el archivo tv.uv y reemplazar el tt-um-example
con el nombre de nuestro archivo top. Ingresamos entonces y como podemos observar ya está modificado en esta línea de código. Ese es el nombre de nuestro archivo top en el cual lo vincula a nuestro archivo de Verilog. Y estas son las entradas que le manda desde este archivo al siguiente o a nuestro top. Por último, esta es la última modificación que se nos pide desde Tinitapeout. Ahora, para que todo esto sea una simulación correcta, debemos ingresar a configuración, settings y redirigirnos a la página, perdón, al enlace o al espacio de page o páginas. Aquí entonces debemos de activar donde dice Build and Develop. Debemos de pasar de esta selección que es por defecto a GitHub Action para que nuestra simulación dentro de GitHub funcione. Luego de cambiar aquí procedemos a nuestro código y ya podemos observar cómo se comporta en el espacio Action. Aquí podemos simular automáticamente o manualmente cada parte, que son la documentación, cómo se comporta en una placa FPGA, los archivos GDS, que son todo lo que ya se recopila para que funcione el chip, y por último la prueba del chip, según lo que se declara en test, la carpeta test. Esto se puede modificar para que esté adaptado a nuestro proyecto. En la carpeta test buscamos el archivo test.py y aquí declaramos cómo queremos que simule esa placa para probarla y a ver si está correcta. Ya cuando tenemos acción, estamos en acción, nos metemos en documentos y le damos run workflow para verificar si la documentación está correcta. Lo corremos aquí en run y lo mismo hacemos en FPGA, GDS y test. Ahora, el último paso sería ver nuestro silicio final o ver nuestro 3D de la placa. Ingresamos a GDS y luego de haber dado run aquí, ingresamos al archivo para ver qué es lo que tenemos. Aquí nos dice que el archivo funciona, se chequeó correctamente, la simulación tiene una falla, pero está bien vista. Esto del GL test es debido al archivo PI que les mencioné anteriormente. Como no está adaptado ahora, esta parte nos tira falla. Pero sin embargo ya podemos probar o, perdón, verificar el diseño de nuestro chip. Aquí se especifica el estatus de los warners, las estadísticas, se utiliza un porcentaje del espacio de la SKY 130 y el tamaño que utilizan las conexiones. Las celdas usadas según unas categorías. Pasó el primer test en donde se verifica todo lo relacionado a las celdas, el área, las conexiones. El test según el archivo PI. Y ya por último podemos verificar en nuestro diseño. Aquí se puede observar una visión 2D de la placa o del chip. Y la visión 3D se ve en ese link. Nos redirige entonces a lo que es el chip ya diseñado en silicio. Se puede ver entonces cuánta área ocupa, que es casi un cuarto del chip del Sky 130, en donde se puede ver lo que son las conexiones en silicio de los transistores, las vías, las conexiones, las compuertas y lo que son las celdas de conexión. En este caso podemos observar las celdas que no se están utilizando. Las CSG13G2 tenemos 1899 celdas y estas son las que no utilizamos. Solamente estas celdas vistas son las que se utiliza para el proceso de la máquina de estado finito. Ahora, para crear un nuevo archivo para nuestro ALU control, llegamos a lo que es la página principal. Dado que en la página o plantillas de TinyTapeout ya no podemos crear otro fork porque se nos prohíbe ya que un archivo ya fue forkeado a nuestra cuenta. Entonces procedemos a la siguiente solución.
Le damos en usar este archivo y creamos un nuevo repositorio. Le asignamos el nombre, en nuestro caso el alu control, y aquí ya está entonces guardado. En en nuestra cuenta de GitHub podemos verificar entonces dónde está. En este sería el alu, es este precisamente, en donde fue clonado en nuestro archivo anterior, creado, perdón, de nuestro archivo anterior de la máquina de estado finito. En ese se hacen los mismos pasos: agregar los archivos Verilog, editar el archivo YAML, editar la documentación de cómo trabaja, cómo se prueba y qué hardware se utiliza. El último entonces sería editar los archivos de Makefile y el tb.v para que se comunique correctamente nuestra máquina de estado. Configuramos nuevamente también lo del page, las actions, dado que, como les dije anteriormente, esta parte aparece por defecto. La cambiamos aquí a Action. Y entonces ya podemos verificar nuestra programación en Action. Le damos docs, fpg, gds y test en run workflow. Y como podemos observar, esta página también nos dice que el testeo de nuestro diseño está malo, dado que ahora no le configure esa parte, pero está bien las configuraciones también para cargar una FPGA y todo lo demás. Esto entonces nos muestra lo que son las conexiones, el tamaño usado, el tamaño de las conexiones, las celdas usadas, como le dije anteriormente, en este caso 283 celdas, y los chequeos que se hacen de Tiny Tapeout, el testeo que se hace de nuestro diseño, y se puede ver entonces el diseño en 2D. Procedemos al diseño en 3D y se puede ver que es distinto al anterior. En ese se puede ver que utiliza un poco más de área desplazada al centro del Sky 130. Sin embargo, utiliza un poco más que el chip anterior, dadas las configuraciones que son suma, resta, comparación AND, OR, desplazamiento a la derecha y desplazamiento a la izquierda, tanto en suma como en resta. Ahora, como podemos ver, podemos desconectar las celdas no usadas, en este caso 1914 celdas no utilizadas. Al parecer es menos que el anterior. Y precisamente podemos observar entonces cómo está conectado. Si nos acercamos, podemos ver qué tanto espacio ocupa y podemos visualizarlo en diferentes perspectivas. Y eso sería nuestros procesos para poder diseñar nuestra visualización de un silicio. Esto se puede mandar a configurar desde la página de TinyTapeout para poder mandarlo a un diseño. Le damos en Submit Your Design. Agregamos entonces nuestro proyecto aquí y ya pagamos los 50 euros por un espacio y con puertas y conexiones estándar. Si deseamos más conexiones, se le agrega un coste mayor.